Ven, descubre lo que nunca te contaron, los secretos que el tiempo ha enterrado. Desde un Mozart. A ver, en la Crónica Negra de México hay nombres que dan verdadero pavor, ¿verdad? Y el de las Poquianchis está, sin duda, en el top. Pero, ¿y si os dijera que la historia que nos han contado, esa leyenda de terror, es en gran parte humo? Venga, vamos a ver qué hay de cierto en todo esto. ¿Qué pasa, curiosos? Bienvenidos una vez más. Hoy nos ponemos el traje de detective, porque vamos a bucear en uno de los casos más turbios de la historia de México para separar el grano de la paja, para ver qué es real y qué es puro cuento de la prensa. 91 víctimas, o más. Es la cifra que todo el mundo conoce, la que te deja helado. Pero, ¿y si esa cifra es el primer gran mito? Ojo, porque lo que vamos a descubrir debajo de este número es mucho más complejo y, si cabe, más inquietante. Así que agarraos. Vale, vamos con la leyenda. El relato popular nos habla de las Poquianchis como las asesinas en serie más prolíficas, las más sanguinarias de México. Un cuento de terror puro y duro, vamos. Todo explota. ¿Cuándo? A finales del 64. Estamos en Guanajuato. La policía empieza a investigar unas desapariciones y, al tirar de la manta, se encuentran con un pozo ciego de corrupción, de violencia, algo que de verdad hizo temblar al país entero. Fue como ponerle un espejo delante a la sociedad mexicana. Muy bien, ya tenemos el mito. Ahora vamos a lo bueno, a la realidad. Vamos a dejar de lado la prensa sensacionalista, la nota roja, y a ver qué dicen los papeles, los expedientes judiciales. Y ya adelanto que la verdad da más miedo que la ficción. Empecemos por lo más gordo, el número de víctimas. El mito, la leyenda, habla de, atención, de 91 a más de 150 asesinatos. Una barbaridad. ¿Y la realidad? Pues, según los documentos oficiales, estamos hablando de entre 15 y 40 víctimas. A ver, que sigue siendo una tragedia inmensa, pero la diferencia es brutal. No tienen nada que ver. Vale, siguiente punto. ¿Quiénes serán? El mito dice asesinas en serie, mentes retorcidas, malvadas de película. La realidad, sin embargo, nos dibuja un perfil muy diferente. No mataban por placer o siguiendo un patrón psicológico. Eran, y esto es clave, empresarias del crimen. Las muertes eran el resultado terrible de su negocio de explotación. Una consecuencia, no el objetivo. ¿Y cuál era ese negocio? Pues ni más ni menos que la trata de personas. Su método era terrible, pero simple. Buscaban chicas jóvenes, sin recursos, les prometían un buen trabajo y se acabó. Una vez las tenían, las metían en una espiral de deudas, de violencia, de explotación, una trampa de la que era casi imposible escapar. Claro, la pregunta es, ¿cómo es posible que esto durara tanto tiempo? ¿Eran unas genias del mal? Pues no. La realidad es mucho más sucia y, sinceramente, mucho más triste. Su genialidad no era otra cosa que una cartera llena de dinero para sobornar a la policía y a los peces gordos de la zona. Así de simple. Y aquí llegamos al corazón del asunto. Porque el verdadero terror de esta historia no son solo las hermanas, no. El horror de verdad es el sistema corrupto que miró para otro lado y les permitió hacer lo que hicieron durante años. La receta era de una simpleza que asusta. Paso 1, abres tus locales. Paso 2, pagas a quien tienes que pagar, policía, jueces. Paso 3, ellos se aseguran de que las denuncias de las familias desaparezcan en un cajón. Y paso 4, operas con total libertad. Impunidad absoluta. Por eso es tan importante entender esto. No eran 4 monstruos que aparecieron de la nada, no. Eran el resultado, el producto tóxico de un sistema que veía la violencia y la miseria como algo normal. Crecieron en las grietas de una sociedad enferma. Y si miramos a su propia historia, lo vemos claro. Nacieron en la más absoluta pobreza. Su padre, un alcohólico que las maltrataba. La violencia en casa era lo normal para ellas. Y ojo, esto no justifica nada, para nada, pero sí nos ayuda a entender el porqué. Al final lo que hicieron fue reproducir el único sistema que conocían, el de la violencia y el control. Y claro, con una historia así, los medios de comunicación se pusieron las botas. Vamos a ver cómo se construyó el mito, cómo convirtieron a estas criminales en una especie de íconos del terror. La cosa es que el mito se fue alimentando durante décadas. Fijaos, empieza todo en el 64, con la revista Alarma, exagerando los números a lo bestia. Luego, en los 70, llega la peli de Felipe Cazals, que dramatiza todo. Después, la famosísima novela Las Muertas, que lo convierte en literatura. Y así, poco a poco, hasta hoy, que tenemos hasta una serie en Netflix. Cada versión ha ido poniendo su granito de arena para alejar la historia de la realidad.
Vale, y después de todo esto, la pregunta es, ¿por qué seguimos hablando de las Poquianchis hoy? Pues porque, más allá del morbo, su historia nos enseña unas cuantas cosas que, por desgracia, siguen muy vigentes. Básicamente, las lecciones son estas, y son potentes. 1. Nos muestra que la trata en México no es algo nuevo, tiene raíces muy profundas. 2. Nos enseña el peligro de un Estado que se deja corromper. 3. El poder que tienen los medios para crear monstruos y ocultar verdades. Y 4. Y quizás lo más triste, cómo la violencia se hereda, cómo se repiten los patrones. Y todo esto me hace pensar y les lanzo la pregunta a todos. ¿Hemos aprendido algo? ¿Creemos de verdad que los medios hoy en día son más éticos que en los años 60? ¿O simplemente hemos cambiado el titular escandaloso del periódico por el clickbait y el vídeo viral? Me gustaría saber qué piensan. Venga, que se abra el debate. Dejadlo todo en los comentarios, que tengo muchas ganas de leer las diferentes opiniones. Y con esa reflexión lo dejamos por hoy. Si les ha gustado este viaje a la verdad detrás del mito, ya saben lo que toca. Un buen like, compartan para que más gente conozca la historia real y si no lo han hecho ya, suscríbanse y denle a la campanita para no perderse nada. Nos vemos en la próxima Histocuriosos. Ven, descubre lo que nunca te contaron, los secretos que el tiempo ha enterrado, desde un